La virulencia es violenta, queridos hermanos. Nadie sabe cuánto durará esta peste. Todo el mundo se pregunta cómo será el día después del coronavirus. Los avances del coronavirus, queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre este tema que está tan encima de nosotros, encima de nuestras familias, encima de nuestros países. Los avances en materia de muertes son grandes. Hace unos días estaba en las informaciones en 2.650.000 infectados y 170.000 muertos. Eso al mismo tiempo también el tema de la relación con la crisis económica que va naciendo, que va apareciendo. Son dos aspectos que preocupan, digamos, a la gente, y la gente quiere saber cómo será el día de mañana. ¿Volveremos a la normalidad? Es una gran incógnita de qué pasará. Nadie sabe cómo ni cuándo van a acabar los efectos de esta pandemia. Vean ustedes, históricamente, por ejemplo, las pandemias, o sea, epidemias mundiales, y las guerras, especialmente, mucho más que un terremoto, un tsunami, un incendio, una sequía, tiene una repercusión localizada. Pero cuando es una pandemia, o sea que es mundial, cuando es una guerra que es mundial, los efectos son catastróficos. Y esos efectos producen un cambio completamente de la vida de las personas. Este fenómeno nos ha llevado a pensar cómo nosotros vivíamos en un mundo que nos daba la impresión que nunca se iba a venir abajo, que nunca iba a tener una crisis, y nos percibimos que estábamos ante un gigante con pies de barro. Habrán tenido oportunidad, si no la tienen, aprovechen para verlo, la memoria, la historia del Titanic. El Titanic, un barco, un transatlántico grandioso, que tenía ese lema, ni Dios lo hunde. En el viaje inaugural, un iceberg lo golpeó y se hundió. Pero era la mentalidad que tenía la gente dentro. Y nosotros podemos decir que los hombres y las mujeres de hoy vivíamos, yo digo también porque todos vivíamos una especie de optimismo, de que no va a pasar nada. Es indestructible. El mundo de hoy es indestructible. Lamentablemente no está siendo una realidad. Vean ustedes noticias, para dar algunas. Una muy triste, Guayaquil. Guayaquil es la capital económica de Ecuador. En Guayaquil, los articulistas la califican a la ciudad como una morgue al aire libre. Los cuerpos de los muertos son sacados a la calle porque la gente no puede convivir, por más que sea su familiar más cercano, con el muerto 3, 4 días, porque las morgues están lotadas, los cementerios no tienen espacio, los vehículos para llevar enfermos, no hay forma. Terrible situación, dolorosísima, en la ciudad de Guayaquil. Después tenemos un fenómeno en Estados Unidos, que ya es en otro aspecto, en el aspecto económico. En Estados Unidos se calcula, hace 2 o 3 semanas, que se habían perdido 10 millones de puestos de trabajo. Y un especialista en enfermedades infecciosas, que es asesor del gobierno, dice que él calcula que va a haber 100.000 a 200.000, mire qué diferencia, 100.000 a 200.000 muertos en Estados Unidos, y millones de infectados. En ese panorama triste hay cosas que llaman la atención y que alegran. Uno ve que los médicos, los enfermeros, los que trabajan en el ambiente sanitario están arriesgando sus vidas, son propiamente unos héroes. Y en España y Argentina ocurre tipo a las 9 de la noche, esos horarios así de esos países más del hemisferio sur, le hacen un aplausazo. Todo el mundo de sus apartamentos, de sus casas, aplauden como agradecimiento, como gratitud. Qué virtud difícil de practicar, la gratitud a estos hombres y mujeres que están arriesgando sus vidas para ayudar, para proteger a otros. Y qué terrible situación, he visto noticias en estos días de que muchas veces ya no los quieren dejar ir a sus casas, y en los vehículos de transporte como que todo el mundo los trata como si fuera un leproso, porque claro, es un enfermero, es un médico, debe estar contagiado. En los Estados Unidos, queridos hermanos, informaciones de algunos lugares, no de todos,
que aumentó el 58% la compra de fusiles y pistolas, porque la gente ya quiere prevenirse ante peligros de saqueos o de invasiones de sus propias casas. En Italia ya hay zonas que están excitando hacia saqueos, hacia una convulsión social. O sea, ustedes ven, estamos en una situación dramática. Entonces, vemos una virulencia violenta, pero al mismo tiempo una incógnita de cuánto durará este fenómeno. En esa situación dramática vemos también como la soñada y vivida globalización, como que fue obstaculizada en sus canales, en sus capilaridades, en sus venas, y hoy en día no se puede globalizar. Las fronteras terrestres, las fronteras aéreas, las fronteras marítimas, todo está cerrado, no podemos globalizar con nuestros vecinos a no ser por internet o si tienen la terraza una al lado de la otra y a distancia. O sea, este mundo de improviso que vivía una normalidad, entre comillas, importante ese punto, queridos hermanos, pasó a una situación diferente. Ahora uno se preguntaría, ¿vivíamos normalidad? ¿Qué normalidad vivíamos, queridos hermanos? ¿Era normalidad? Era como si estuviéramos hablando de hace años, estoy hablando de hace un mes y medio, queridos hermanos. ¿Era normalidad la crisis familiar que enfrentábamos o que observábamos? ¿Era normalidad la degradación moral de la juventud? ¿Era normalidad que en el seno materno se mate el niño por nacer? ¿Era normalidad que un anciano o un enfermo pase por la eutanasia? ¿Es normalidad un atentado? ¿Es normalidad una locura en un colegio, un personaje cualquiera que mata alumnos? O sea, vivíamos, queridos hermanos, bueno, muchos más. Por ejemplo, vean las músicas. Ya me he olvidado de eso, importante, las músicas con alabanzas al demonio, las vestimentas que caminaban hacia el nudismo, ¿hacia dónde va a parar esto? ¿Hacia dónde va a parar? Se perdió el pudor. Todo eso nos muestra hoy, no lo veíamos tal vez en aquellos momentos que vivíamos una situación de anormalidad. Y bien interesante una frase de San Juan Pablo II, una vida construida sin Dios y sin sus mandamientos se vuelve contra el hombre. Y es de 1999, no es tan lejana la frase. Pero vean, dentro de ese panorama que yo les describí, crisis, muertos, enfermos, situación, inmoralidad, de todo lo que les he dicho, no vamos a repetir ahora. Un punto que es importantísimo es la crisis de fe que vivía el mundo. Y esa crisis de fe estaba dentro de la Santa Iglesia también, queridos hermanos. Dentro de nuestra iglesia había una crisis de fe. Vean esta frase para el mundo, después veremos más para internamente, para la iglesia de el Papa emérito Benedicto XVI. Dice, en amplias zonas de la tierra, la fe corre peligro de apagarse como una llama que no encuentra alimento. En esa pseudo-normalidad o normalidad, entre comillas, uno veía esa crisis de fe, esa terrible situación que nos describe en el año 2012, o sea, 8 años hace. Hasta hace pocos días yo conté, habrán tenido oportunidad, si no lo vean, aprovechen, sobre cómo hacer comunión espiritual. Mostraba la terrible situación de los católicos, nosotros, en que de pronto nuestras iglesias son cerradas, de pronto no hay sacramento, de pronto no hay nada, queridos hermanos, no hay nada, quedamos confinados. Muy bonita la frase. En la iglesia doméstica yo he hecho también reflexiones y escritos. Vivamos la iglesia doméstica, pero no podemos vivir todo el tiempo en la iglesia doméstica, queridos hermanos. En tiempos idos lejanísimos, lo que sería hoy Túnez, en el año 304, San Saturnino de Abitinia y sus compañeros fueron martirizados. Y una de las causas de ser martirizados es porque ellos se reunían a celebrar la Sagrada Eucaristía. Y ellos tienen una frase de San Saturnino impresionante que sirve para nuestros días, que dice, sin el domingo no podemos vivir. Querían que ellos declaren
que no eran católicos, que no eran cristianos. No, nosotros no podemos vivir sin el domingo. Y no estábamos reunidos y por tanto los mataron porque están reunidos. Nosotros estamos viviendo una situación en que la iglesia se adapta como primera y obediente a las normas. Pero queridos hermanos, no podemos vivir sin el domingo. ¿Qué quiere decir? No podemos vivir sin la Santa Misa, no podemos vivir sin los sacramentos. Eso es muy importante, que recemos a la Santísima Virgen, a Jesús sacramentado, por medio de la Santísima Virgen, evidentemente, para que se abra ese obstáculo que impide que los católicos por lo menos vayan a una iglesia a rezar. Está habiendo en el mundo pedidos de muchos obispos solicitando que se abran al menos las iglesias para rezar. Si puede ir al supermercado, si puede ir a la farmacia, si puede ir al banco, manteniendo las distancias, teniendo vigilantes, limpiando, etcétera, desinfectando, lo que sea, podría ir la gente a rezar en las iglesias. Ese punto es muy importante. Estas circunstancias, queridos hermanos, nos pueden desalentar, porque estamos sin sacramentos, estamos sin misas. Esa situación nos debe llevar a una confianza extraordinaria. El doctor Plinio Correa Oliveira, él contaba que la respuesta de Dios a través de los buenos sería una respuesta como un lirio nacido en el lodo, en la noche y en medio de la tempestad. Queridos hermanos, nosotros esa normalidad, entre comillas, era el lodo. Vivíamos una noche tenebrosa, sin oxígeno, como decía el texto que comenté de Benedicto XVI. En ese momento tenemos que confiar que va a surgir un lirio. Ese lirio va a ser la Iglesia Católica con mucho más belleza, la Iglesia Católica con mucha más firmeza, la Iglesia Católica con mucho más militancia, la Iglesia Católica con mucho más integridad, la Iglesia Católica mostrando su pureza, su carácter inmaculado. Pidamos a la Santísima Virgen que nos llena de confianza con su frase: a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo lo que pase, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Confiemos, confiemos, confiemos. Nos pongamos en manos de la Santísima Virgen que nos lleva a Jesús, pidiendo nos proteja, nos fortalezca en la fe. Es el deseo de este sacerdote. Les mando mi bendición a vosotros y a vuestras familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muy importante, tenemos que compartir esto, queridos hermanos. Tenemos que, en este momento que estamos encerrados y solo conectados, por lo menos ahora, empecemos a practicar la fe compartiendo estos vídeos, estas reflexiones, estas cosas que tanto la gente está necesitando. Salve María.